La madre del millonario nunca oyó hasta que la nueva empleada negra comenzó a cantar. Todo empezó en esa mansión enorme, reluciente, donde cada rincón parecía un secreto guardado, pero nadie imaginaba lo que estaba a punto de explotar. La señora Morales, madre del joven millonario Ernesto, era famosa por sus oídos finos y por no prestar atención a nada que no encajara en su blindado mundo de privilegios. Sus días eran un desfile de silencios rígidos, conversaciones cortantes y miradas que pesaban como plomo. Pero una mañana, algo rompió la calma. Un sonido vibrante, inesperado, atravesó la casa. La nueva empleada, Soledad, una mujer joven de piel oscura y sonrisa ancha, comenzó a cantar mientras limpiaba. Al principio era un murmullo tímido, casi escondido, un canto que parecía venir de otro tiempo, profundo y antiguo. Pero de repente su voz creció en fuerza y alma, rebotó contra las paredes blancas y relucientes. Ya se escuchaban susurros, respiraciones contenidas, miradas cruzadas llenas de incredulidad. María en la cocina parecía a punto de llorar, y el mayordomo, acostumbrado a la rutina, retrocedió unos pasos, como si un fantasma invisible hubiera invadido la casa. Nadie había esperado que ese lugar, ese santuario del poder y el silencio, tuviera space para una voz así. Por un momento, la mansión pareció temblar. De repente, el bullicio exterior desapareció. Solo la canción se mantenía, sólida y urgente. Aquella melodía negra, herida y profunda, estaba sacudiendo las raíces más ocultas de la señora Morales. Algo indefinido, algo que ella misma no podía nombrar, comenzó a despertarse dentro de ella, entre miedo, desconcierto y una extraña fascinación. Sus ojos se humedecieron sin que pudiera evitarlo. Nadie sabe qué pasará después. ¿Frenará ella esa voz? ¿O esa canción traerá algo que nadie se atrevió a decir en años? El aire está cargado de tensión, y el silencio parece a punto de... Lo único cierto es que todo habría sido diferente si nadie hubiera escuchado esa voz, hasta hoy. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, necesito hacer una alerta importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Da solo una comprobación rápida en el botón rojo ahí abajo para asegurarse de que usted todavía está suscrito al canal. No quiero que se pierda ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que ayuda mucho al canal. Me cuenta también en los comentarios de qué ciudad estás viendo y qué piensas de la historia. Me encanta interactuar con cada uno de ustedes. Y si te gustaría ser parte de nuestra comunidad exclusiva y recibir todos los videos directamente en tu móvil, sin anuncios, simplemente haga clic en el enlace que aparece en el primer comentario publicado. Su participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La señora Morales, con las manos temblorosas, sintió cómo el aire vibraba a su alrededor. Un torrentoso torbellino de emociones le sacudió el cuerpo. Todo parecía suspendido, como si el tiempo se hubiera detenido. Pero de repente, un golpe sordo resonó en la entrada principal. La puerta se abrió de golpe, y el rostro de Ernesto, su hijo, apareció en el umbral, pálido como una aparición. «Mamá, hay un problema», dijo, casi sin aliento.
Su voz llegó como un trueno en medio de la música. Soledad se detuvo de inmediato, como si un hechizo se hubiera roto. La habitación se llenó de murmullos, de miradas inquietas. Ernesto avanzó varios pasos. Sus ojos buscaban respuestas. La empresa, mamá. La están investigando. La auditoría es más profunda de lo que pensamos. Hay cosas que no deberían haber salido a la luz. Un silencio helado invadió la sala, mientras todos se miraban entre sí, buscando respuestas. La señora Morales sintió que una corriente helada recorría su espina dorsal. ¿Qué estás diciendo, Ernesto? ¿Qué es lo que están buscando? Su voz tembló. Una mezcla de miedo y rabia. Dinero que desapareció. Documentos falsificados. Te han incluido a ti. Incluso a ti. Su mirada se volvió intensa, casi suplicante. Alguien ha estado jugando al fuego, y ahora estamos en el centro del incendio. Las palabras de su hijo cayeron como una bomba, en medio de un océano de silencio. La respiración de la señora Morales se volvió irregular. Un nudo en su garganta le impidió hablar. ¿Cómo podía ser? Su mundo de privilegios, su vida de perfecta fachada, a punto de desmoronarse. Soledad, aún en pie, no sabía si debía irse o quedarse. Ahí estaba, una mujer negra que había comenzado a cantar, y ahora se veía atrapada en una tormenta de secretos que no eran suyos. Por un instante, sus miradas se encontraron. Soledad vio la vulnerabilidad en los ojos de la señora Morales, un rayo de humanidad que atravesaba su coraza de poder. Todo lo que hemos construido, mamá, está en juego, insistió Ernesto, con voz intensa. No sé si hay tiempo, pero alguien está dispuesto a arruinarlo todo. Debemos prepararnos para lo que viene. Nadie se atrevió a moverse. El mayordomo, que siempre había estado presente, pero nunca realmente visible, dio un paso al frente. Señora, no voy a permitir que el escándalo manche esta casa. Debemos actuar. Hay cosas que podrían implicar a todos nosotros. ¿De qué hablas?, gritó la señora Morales, con las manos en las caderas, intentando recuperar una autoridad que se desvanecía. Pero en su interior, las sombras de la duda comenzaron a crecer. ¿Qué había estado ocultando su familia? De repente, la voz de Soledad, suave pero firme, rompió la tensión. Él no es el único que tiene secretos, señora. Todos los que vivimos aquí tenemos historias que contar. Y a veces, los ecos más profundos resuenan en los lugares más inesperados. La mansión parecía retumbar con esas palabras. Una tensión palpable cargaba el aire, y cada empleado sintió que algo más grande estaba en juego. Los murmullos comenzaron a crecer. Una sensación de caos acechaba. Pero en el rincón del salón, un objeto brilló con el reflejo del sol. Un viejo álbum de fotos, que había estado olvidado en un estante, se deslizaba con un movimiento inusual. Sin explicación alguna, se abrió, revelando imágenes de una vida que nadie conocía, retratos de un pasado sombrío que habían sido cuidadosamente sepultados. La señora Morales, temblando, sintió que el aliento se le escapaba. En aquellas imágenes se veía una joven con rasgos familiares y un enigma que le atravesaba el alma. Todo lo que creía saber estaba a punto de caer, y el eco de la voz de Soledad retumbaba en su mente. ¿Qué significaba realmente aquella canción, aquella historia que había invadido su hogar?
¿Y qué otros secretos se escondían bajo la superficie de su perfecta vida? El aire se volvió irrespirable. La verdad, con su peso devastador, parecía estar a punto de reventar la burbuja de su existencia. Nadie sabía qué hacer. Las miradas estaban fijas en el álbum que había abierto misteriosamente. La juventud de la señora Morales le miraba desde las páginas amarillentas, pero la expresión en su rostro la helaba. Sus ojos se llenaron de confusión y el nudo en su garganta se hizo más fuerte. ¿Quién era aquella mujer en las fotos? Soledad sintió cómo la atmósfera cambiaba. Era como si el aire se tornara denso, cargado de secretos. Todo su ser anhelaba salir de aquella situación, pero algo la mantenía anclada al lugar. Miró a la señora Morales y vio terror en su rostro. La mujer poderosa estaba vulnerable, pero también había miedo. Instantáneamente sintió un destello de esperanza. Esa voz que había cantado, que había traído emociones a la mansión, podía ser la clave para abrir puertas cerradas. ¿Quién es ella?, balbuceó. Su voz sonó más desesperada de lo que esperaba. Ernesto, con la respiración rápida, miró a su madre y luego al álbum. No lo sé, pero tengo un mal presentimiento. Esto tiene que ver con la auditoría, comenzó a decir, pero fue interrumpido por un estruendo ensordecedor. La puerta principal se abrió nuevamente, esta vez de una patada. Eduardo, el abogado de la familia, irrumpió con el rostro pálido y los ojos desorbitados. «Señora Morales, es grave», gritó, mirando a todos, pero sus ojos se detuvieron en Soledad. «Necesitamos hablar ahora. La situación es crítica». La señora Morales se volvió hacia él, pálida como un fantasma. «Oh, ¿qué está pasando?». Su voz sonó como si le costara salir de su garganta. La presión en la habitación se hizo insoportable. Eduardo, sin aliento, dijo: «La investigación ha revelado algo sorprendente. Yo he encontrado conexiones entre sus cuentas y un antiguo escándalo de corrupción. No solo es la empresa, es mucho más grande y, siento decirlo, pero hay personas que están dispuestas a callar para siempre». El mundo de la señora Morales se desmoronó en un instante. Su mente corrió, pero en el rincón de su atención seguía brillando el álbum. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Conmigo? Las palabras salieron sin control. Esto involucra a la familia, al abuelo y a una serie de relaciones que han estado ocultas. Lo que descubrí es asombroso, continuó Eduardo. Cada palabra un golpe en el pecho de la señora Morales. Y no solo eso, hay amenazas. Entonces, en un giro que nadie esperaba, Soledad habló. «Yo sé lo que está pasando». Sus palabras sonaron firmes, resonando en la inquietud de la sala. «Mi madre trabajó para su familia, y teníamos un secreto que no podía ser revelado. Ese álbum, esos retratos, no son solo recuerdos, son el hilo que conecta nuestros destinos». Ernesto giró hacia Soledad, sorprendido y confundido. «¿Qué quieres decir con que sabes? ¿Qué tenía que ver tu madre con nuestra familia?» Ella guardó un secreto, un hijo perdido, un escándalo en el pasado y además un testamento que nunca fue leído. Si todos supieran, cada uno de ustedes podría quedar expuesto. La mirada de Soledad era desafiante, y sus palabras cayeron sobre quienes las escuchaban
como un rayo electrizante. La reacción fue inmediata. La señora Morales palideció. El mayordomo se llevó la mano a la boca y el mayordomo se tambaleó. «¿Cómo puedes decir eso? Es imposible», suplicó la señora Morales, su voz quebrándose sin previo aviso. Las piezas se estaban moviendo rápidamente. La voz de Soledad había sido una chispa, y ahora pero lo peor estaba por venir. La puerta se cerró de golpe, y un oficial de policía apareció en el umbral con una expresión seria. «Señores, tenemos una orden de arresto para la señora Morales. Necesitamos hablar con usted sobre las alegaciones que hay en su contra». El grito de la señora Morales quedó atrapado en su garganta. Todo se estaba desmoronando, y ni siquiera se dio cuenta de que aquello era solo el comienzo de una tormenta que arrasaría su mundo. Las miradas se cruzaron, el horror fue palpable, y ahora la verdad estaba más cerca que nunca. La mansión, entre el caos y el inminente arresto, parecía un campo de batalla. La presión en el aire era densa, casi palpable. La señora Morales, aún en estado de shock, luchaba por encontrar su voz, por aferrarse a su poder, mientras las miradas pesadas de todos en la habitación se centraban en ella. Todos sentían que el tiempo se había congelado, y la llegada del oficial era como el canto de un gallo anunciando la ruptura definitiva. Dijo el oficial con autoridad, interrumpiendo el murmullo que comenzaba a llenarlo todo. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, un ruido ensordecedor resonó, un grito genuino, desgarrador. Todos giraron la cabeza, y allí estaba Soledad, su rostro pálido y su mirada perdida en el vacío. «No, no podemos dejar que esto suceda». Su voz se quebró. La habitación quedó en silencio. La señora Morales, con el pecho encogido, sintió que un nuevo peso la aplastaba. «¿Qué sabes, Soledad? ¿Qué sabes de mi familia?», preguntó con un tono tembloroso, despojando por un momento su fachada de control. «Tu abuelo», gritó Soledad, en un arranque de valentía. «Él no murió en un accidente como te dijeron. Lo mataron. Y esa verdad está enterrada con él. Y ustedes son parte de esto». El impacto de sus palabras hizo eco en cada rincón de la mansión, robando el aliento a todos. Un murmullo recorrió la sala. ¿Qué estaba diciendo? La confusión se sumaba al horror. Ernesto, incapaz de procesar la revelación, miró de soledad a su madre. «¿Qué implica eso? ¿Quién lo hizo?» Su voz se quebró. Soledad cerró los ojos, respirando hondo. «El tiempo se acaba. Tu familia ha estado involucrada en algo oscuro, y quienes se atreven a descubrirlo no terminan bien». La angustia en su voz marcaba cada sílaba como un eco lejano de advertencias que nadie había querido escuchar. «No, es imposible». La señora Morales, furiosa, se negó a aceptar. Pero en el fondo, un rayo de duda comenzó a abrirse paso en su mente. ¿Y si Soledad tenía razón? ¿Y si el pasado realmente la perseguía? En ese momento, el oficial de policía, satisfecho con el show dramático, observó con atención. ¿Tienen alguna evidencia de esto? Porque si no, no puedo hacer nada más que seguir con la orden de arresto. Su mirada barría a todos, buscando desesperadamente un indicio de culpabilidad. Las emociones se arremolinaban.
un torrente de miedo y rabia. Por un instante, todo el mundo se quedó congelado. Soledad, mirándolo todo, se encontró renaciendo en el centro de la tormenta. «Yo tengo más que eso», murmuró, sacando algo de su bolsillo. Un pequeño fragmento de papel, amarillento y desgastado. Lo extendió y el oficial se lo llevó. Un silencio aterrador reinó en la sala, mientras ahora todos se concentraban en él, preguntándose qué revelaría aquel trozo de papel que podría cambiarlo todo. De pronto, el rostro del oficial palideció. Esto es de las actas antiguas de la familia Morales. Esta firma. En un instante, todo su misterio quedó al descubierto. El papel cayó al suelo, mostrando un legado enredado entre la familia y un escándalo que estallaría en minutos. El estallido de murmullos llenó la habitación. «¿Qué significa esto?», preguntó Ernesto, incapaz de comprender. Su madre, con el rostro blanco y temblando, comprendió que fuera cual fuera la verdad, todo lo que pensó que sabía sobre su familia se desmoronaba ante sus ojos. El oficial miró a Soledad con una mezcla de respeto y miedo. «¿Quién te ha dado esto? ¿Es cierto?». El giro inesperado elevó la tensión. Los secretos que parecían enterrados estaban a punto de resurgir, y los lazos que mantenían unida a la familia Morales estaban siendo desatados uno a uno, como un ovillo de hilos sueltos. La respiración de la señora Morales se volvió agitada. «No puedo aceptar esto», murmuró, como si su voz se escapara de su mente. Justo cuando parecía que todo se iba a desmoronar, los espejos de la mansión vibraron y una figura apareció en el umbral. Era una mujer, de cabello blanco como la nieve, con ojos que reflejaban una sabiduría aterradora, trayendo consigo la tormenta final. «¿Así que finalmente han encontrado la verdad?», dijo, con una voz profunda y resonante. «Porque la historia está a punto de repetirse, y si no están listos para enfrentar lo que se oculta, el precio será más alto de lo que puedan imaginar». El aire se volvió gélido. La revelación, el rostro desconocido, la percepción de ciertos muros derrumbándose, todo estaba por explotar. El futuro, los secretos y las alianzas se entrelazaban, dejando a todos en la cuerda floja, al borde del abismo. Nadie sabía que la noche traería consigo no solo anhelos, sino respuestas que desatarían una nueva tormenta. Recuerda, si te gustaría ser parte de nuestra C, su participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Cuando la figura de cabello blanco apareció, todos en la sala se quedaron paralizados. Era como una aparición, con una mirada profunda y dura que parecía desprender poder. «¿Así que finalmente han encontrado la verdad?». Su voz cortó el aire tenso, llenando la mansión de un eco que reverberaba en sus corazones. La señora Morales, atrapada en su propio pánico, sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Todo lo que conocía, todo lo que había construido, estaba al borde del colapso. «¿Quién eres tú?», preguntó, pero su voz tembló, delatada por la confusión y el miedo. «Soy Beatriz, la hermana que creías perdida, y hoy vengo a revelar lo que nunca debió quedarse en las sombras». Cada palabra de Beatriz le pesaba como un plomo, y la incredulidad llenó la sala. El murmullos se intensificaron. «Esto no puede ser real», murmuró Ernesto, retrocediendo un paso. La revelación de esa mujer, su tía perdida,
¿Su sombra olvidada? Los ojos de Soledad se abrieron con una mezcla de sorpresa y comprensión. El puzzle se estaba armando, y ella ya empezaba a vislumbrar la magnitud del horror. ¿Por qué ahora? El temor en la voz de la señora Morales era palpable. ¿Por qué después de todos estos años regresas? Porque el tiempo se ha agotado. Tu familia ha propiciado un ciclo de mentiras. He estado ocultándome por una razón, pero he recibido amenazas. Tus secretos están a punto de salir a la luz. La apuesta se hizo más intensa, y cada palabra caía en la habitación como un martillo, llenando el aire de tensión. Los ojos de todos se centraron en la pequeña nota que el oficial aún sostenía. Las implicaciones de un escándalo ancestral hervían en el aire. ¿Qué sabes de esto?, aceleró la pregunta el abogado. ¿Qué más has escondido? Beatriz dio un paso adelante, su mirada desafiante. Todo, los contratos, los intercambios ilegales, el asesinato. Sí, tu padre está involucrado, y todo esto ha llevado a una muerte en nuestra familia. Su voz tembló ante la gravedad de su propia revelación. La sala estalló en murmullos. Las reacciones eran explosivas. La señora Morales, atrapada entre su pasado y su presente, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Qué has dicho? ¡Eso es una locura!, gritó, pero más que incredulidad, la rabia le cubría el rostro. Tu abuelo fue asesinado por alguien muy cercano, alguien que no es extraño a ti. Beatriz continuó, como si cada palabra fuera una daga. Y si no hablas, si no decides actuar, te arrastrarán contigo. Un escalofrío recorrió la habitación. Se miraron entre sí, buscando respuestas en las miradas de los otros. La tensión era tan densa que podía sentirse en la piel. Mientras todos se centraban en Beatriz, no se dieron cuenta de que Soledad, nerviosa, empezó a retroceder en la sala. Algo en ella comenzaba a activar viejos recuerdos, viejas conexiones. Esto no tiene sentido. La voz de Ernesto se convirtió en un susurro apesadumbrado. ¿Cómo puedo confiar en ti? Has estado ausente durante tanto tiempo. Pero Beatriz no se detuvo. Porque el destino me ha traído de regreso, y si quieres salvarte, debes escucharme. Los caminos se entrelazan de formas inesperadas. La verdad es un laberinto que nunca esperaste. Y justo cuando la tensión alcanzaba su pico, un sonido de cristal rompiéndose resonó desde el fondo de la casa. Todos brincaron, y el caos reinante se detuvo. Miradas de horror recorrieron sus rostros. La crisis creció como una ola. ¿Qué ha sucedido ahora? Alguien había entrado sin que se dieran cuenta. Corrieron hacia el sonido. La puerta de la biblioteca estaba abierta, y dentro el caos reinaba. Un grupo de hombres con máscaras negras había ingresado y estaban recogiendo cada cosa a su paso. La sensación de peligro llenó el aire, como un veneno que se deslizaba a través de ellos. ¡Al suelo!, gritó el oficial, mientras un grito desgarrador salió de la garganta de uno de los empleados. La confusión se apoderó de la escena. Todos se agacharon, pero Beatriz, en un acto de coraje inesperado, dio un paso adelante. ¡Espera! ¡No deberían estar aquí! ¡Cállate, vieja! Uno de los enmascarados bramó. Nadie debería saber la verdad. No se atrevan a abrir la boca o sufrirán las consecuencias. Las miradas se encontraron en un instante de pura desesperación. ¿Quién era realmente Beatriz? ¿Y qué conexión tenía con toda esa locura?
La mansión se convirtió en un campo de batalla, y cada secreto, cada mentira, cada sombra del pasado estaba a punto de salir a la luz. Las luces empezaron a parpadear, y en medio del griterío, la realidad se transformaba frente a ellos. Las cartas estaban sobre la mesa, y cada uno de ellos iba a enfrentarse a la verdad o al caos que los engulliría. Nadie sabía lo que iba a suceder, pero algo estaba claro. Este era solo el principio. La mansión temblaba con la tensión. Los hombres enmascarados, armados y ansiosos, parecían decididos a conseguir lo que vinieron a buscar. Soledad, atrapada entre la revelación de su madre y los misterios que emergían de las sombras, sintió un nudo en el estómago. No podía permitir que su historia se perdiera en medio del caos. «¡Fuera de aquí!», gritó el oficial, manteniendo su posición, como si se tratara de un escudo humano. Pero sus palabras se perdieron en el estruendo. Un enmascarado empujó a un empleado al suelo, y el sonido del cuerpo golpeando el mármol resonó en la sala, como un eco de lo que estaba en juego. Las miradas se cruzaron, buscando una salida, un plan. Beatriz se plantó firme. Su expresión era de desafío, como si no temiera a los hombres. «Si quieren la verdad, tendrán que enfrentarse a mí». Cada sílaba salía potente, y otros comenzaron a murmurar, sintiendo que la valentía de Beatriz podía ser su salvación. Entonces todo se tornó en un caos absoluto. Un disparo retumbó en la habitación. El sonido se expandió, sacudiendo las paredes de la mansión. Un grito desgarrador siguió, y todos se volvieron hacia la fuente. Un empleado, caído en el suelo, con una herida clara en su brazo. La sangre comenzaba a manchar el mármol blanco, y el olor metálico se mezcló con la confusión. «¡Dios mío!», exclamó Soledad aterrorizada. Quiso moverse, pero su cuerpo no obedeció. El horror llenó la sala, y el aire se volvió caliente, denso. Era una escena sacada de una pesadilla. Gente gritando, la herida abierta y el miedo cruzando los rostros. «¡Llévatelo!», ordenó uno de los enmascarados, mientras el otro aseguraba el perímetro, buscando cualquier movimiento. El caos se extendió como fuego. Un golpe en la puerta trasera hizo que todos se voltearan nuevamente. La figura de Ernesto apareció, piel pálida, ojos desesperados. «Mamá, ¿qué está pasando aquí?». La incredulidad de Ernesto era palpable. Acababa de llegar, y ahora estaba en el epicentro de una tormenta. En ese instante, lo impensable sucedió. Un tercer enmascarado, más grande y con una voz profunda, se acercó a Beatriz. «Deberías saber que tu hermana tiene una pequeña sorpresa guardada. La verdadera razón de tu regreso. Beatriz, lo que llevas contigo es más peligroso de lo que piensas». «¿Qué? ¿De qué hablas?», gritó Beatriz, el miedo apoderándose de su voz. En ese momento, todo cambió. El hombre inyectó miedo y el silencio se adueñó del lugar. «Tu secreto no está a salvo, está a punto de salir a la luz», continuó el enmascarado. Fue un instante, pero pareció un año. Mediante una maniobra rápida, sacó una fotografía de su bolsillo y la sostuvo frente a Beatriz. La imagen se extendió y la sala pareció congelarse. Era una imagen oscura, un viejo archivo desenterrado. Y allí, entre visiones borrosas, apareció la señora Morales, joven,
sonriente, abrazando a un hombre. «Ese es el hombre que mató a tu abuelo. ¿Y este?» El enmascarado bajó la mirada. «Este es tu padre, Beatriz, el verdadero culpable». Las piezas cayeron en su lugar como un dominó. Los rostros se desencajaron. Un aire de traición llenó la habitación. «No, no puede ser», murmuró Beatriz, mientras un sudor frío le recorría la frente. La verdad era devastadora. El hombre a quien consideraba un héroe, el que luchaba en el pasado, era un criminal. Y todo este tiempo, la familia había estado encubriendo su propia culpa. El grito de horror colectivo estalló en la habitación. La señora Morales miró a Beatriz. Sus ojos reflejaban un destello de pánico. Su vida había estado construida sobre mentiras. La conexión entre ellas se afianzaba en el aire pesado. «¡Para! ¡Deja de revelar esto!», gritó la señora Morales. Su voz sonaba quebrada y desesperada. El poder que había sostenido en su mundo ahora se evaporaba. Pero ya no había vuelta atrás. La verdad estaba al borde de liberarse, y los hombres enmascarados empezaban a comprender que su tiempo se agotaba. Todo en la mansión estaba a punto de explotar, y mientras el caos amenazaba con devorarlas a todas, las sombras de lo que habían ocultado refulgaban bajo la brillante luz de la verdad. El destino de la familia Morales no solo estaba vinculado por secretos, sino por traiciones. Y justo cuando pensaron que el horror se había desatado, la puerta principal se cerró de golpe, y alguien más llegó. Alguien que podría cambiarlo todo nuevamente. Las miradas se giraron hacia la nueva figura. La incertidumbre reinaba. ¿Quién era? La noche aún no había terminado. La figura en la puerta era una mujer, delgada y alta, con una presencia que parecía absorber toda la luz de la habitación. Tenía el cabello rizado y desenfrenado, y sus ojos brillaban con una mezcla de determinación y misterio. La respiración mayoritaria en la sala se detuvo. Todos, desde la señora Morales hasta Soledad, sintieron un escalofrío que les recorrió la espalda. ¿Quién era ella y qué hacía ahí? «¡Mamá!», gritó Ernesto, el horror dibujado en su rostro. «¿Qué me dijiste que tenías otra hermana?» «¿Oh, qué? ¿A quién te refieres?» La señora Morales se tambaleó, buscando asirse a algo, a alguien. Las palabras de su hijo resonaban en su mente como un eco aterrador. La mujer dio un paso al frente. Su expresión prometía revelaciones. «Yo soy Lara, la hija que decidieron ocultar. Mis padres, tu padre, mamá, nunca me perdonó». La revelación estalló como un trueno. Un silencio helado cubrió la habitación, mientras todos absorbían el impacto de sus palabras. «¿Cómo es posible?». La señora Morales, con ganas de negar lo obvio, temblaba. Sabía que una parte de su pasado estaba a punto de desmoronarse sobre ella. «Es real. Mi madre era parte de la familia, y su nombre ha estado oculto en las sombras de esa mansión. Ella fue la razón por la que tu abuelo fue asesinado». El aire se volvió pesado, y aquellos hombres enmascarados parecieron vacilar. «Esto no es verdad. No puede ser verdad». La voz de la señora Morales apenas era un susurro, y su rostro blanqueaba. Los ojos de Soledad se agrandaron con cada palabra, conectando los puntos de su propia historia. Pero fue entonces, en medio de todo el caos, que un segundo disparo resonó, llevando el corazón de todos a la orilla del colapso. La bala hirió a uno de los enmascarados y el caos brotó como un volcán en erupción.
Los hombres comenzaron a gritar, a disparar al aire y a asumir posiciones. «¡Cálmense!», gritó el oficial de policía, tratando de restaurar el orden, pero el miedo había tomado el control. La tensión era palpable. Las caras se giraron hacia la señora Morales, quien se enfrentó a la verdad que había enterrado tanto tiempo. «¡Esto es una locura!», grité la señora Morales, mientras sus pensamientos luchaban por organizarse. Tú no puedes ser mi hermana, y tú no puedes seguir escondiendo la verdad, no solo sobre mí, sino sobre lo que pasó con nuestro padre». Lara soltó aquellas palabras, cada una como un golpe directo. «Te creías a salvo, pero ellos están aquí para asegurarse de que tus secretos nunca salgan a la luz». Cuando todos se dieron cuenta de que el caos se había desatado, un terrible silencio se instaló. Una mirada confusa cruzó entre Ernesto y el oficial. Justo cuando la situación parecía ir de mal en peor, el sonido de un grupo de sirenas resonó desde la lejanía. La ayuda se acercaba, pero el verdadero peligro estaba cada vez más cerca. De repente, en un giro impactante, uno de los enmascarados se quitó la máscara, y era Eduardo, el abogado de la familia. «Esto no tiene por qué terminar así». Su voz era desesperada, casi rogando. «Ustedes no saben lo que han desatado». La sala se silenció nuevamente. Todos lo miraron confundidos. ¿Qué sabía Eduardo que ellos no? ¿Era también parte de la red que habían creado? «¿Qué significan tus palabras?». La señora Morales, rastreando su mente para encontrar sentido, sintió que el mundo comenzaba a desmoronarse aún más. Pero antes de que pudiera obtener respuestas, un grito desgarrador rasgó el aire. Otro empleado, que había tratado de escapar, se encontró con la boca del hombre armado. La pelea había comenzado, cuerpos se movían, gritos estallaban, y la verdad se difuminaba entre la violencia. «¡Espera!», gritó Soledad, con lágrimas corriendo por su rostro. «No estoy aquí para pelear. Estamos aquí para enfrentarnos a lo que llevamos dentro». Pero su voz se perdió en el tumulto. Mientras la puerta se cerraba, con las sirenas acercándose rápidamente, todos sentían que el tiempo se les acababa. El peligro acechante se multiplicaba, y la revelación de que una nueva hermana había llegado para exponer sus secretos significaba que nada volvería a ser igual. Nadie era quien decía ser, y la línea entre la familia y el enemigo se desdibujaba cada vez más. Días de revelaciones estaban por venir. La crisis se desataba, y la soga que unía su historia comenzó a desenredarse de formas impredecibles. Un futuro incierto se alzaba ante ellos, mientras los gritos de la verdad resonaban con cada vez más poder en la mansión de los Morales. El estruendo del disparo aún vibraba en el aire, y el caos que se había desatado ganaba fuerza como una tormenta sin control. Todo sucedía demasiado rápido. Los hombres enmascarados gritaban. Las voces se entrelazaban en un mar de confusión, mientras la sangre se deslizaba lentamente por el suelo de mármol. El corazón de Soledad latía con una intensidad que la mareaba. Ella quería gritar, pero su voz se ahogaba en el clamor a su alrededor. «¡Mueve!». La gente a su alrededor se agachó, temiendo más disparos. El pánico se extendía entre los empleados. Los rostros pálidos se volvían más pálidos aún. Solo podía mirar.
Vio a la señora Morales, una sombra de la mujer fuerte que había sido, abrazándose a sí misma, tratando de encontrar la calma en medio del caos. «¡Mamá!», gritó Ernesto. Pero no había estructura, no había claridad. Todos se sentían atrapados en una red de traiciones, secretos y fuego cruzado. Una sensación helada le corrió a Soledad por la espalda al recordar la historia que su madre jamás había contado. Su voz resonó en su cabeza. Hay secretos familiares que pueden arruinar vidas. La piedad empezó a mezclarse con la furia. ¿Por qué su madre había guardado silencio? Pero justo cuando todo parecía desmoronarse, Beatriz, la hermana lejana, se alzó en medio del ruido. «¡Basta! Estamos todos en peligro». Su voz resonó, profunda y llena de determinación. «No podemos pelear entre nosotros». Los enmascarados la miraron, confusos por el coraje de una mujer que en tiempos de terror estaba dispuesta a enfrentarse a ellos. Pero eso no hizo que se detuvieran. Uno de los hombres se movió hacia Beatriz con una mueca burlona. ¿Y quién te crees? ¿Una heroína en una película? No hay salvación aquí. Fue entonces que todo se oscureció. La puerta lateral de la biblioteca se abrió con un chirrido, y todas las miradas se volcaron allí. Una figura apareció, envuelta en una bruma de lo desconocido. Era un hombre alto, con un aire de autoridad que irrumpió en la escena. A su lado, un grupo de hombres, vestidos de civil, pero con miradas decididas, seguía sus pasos. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó como una voz potente que resonó en la habitación. Era el jefe de policía, y su presencia tuvo un efecto inmediato. Los hombres enmascarados se congelaron, y un silencio repentino dominó el ambiente. La tensión seguía fluyendo, como el magma en un volcán a punto de estallar. «Usted no está autorizado para estar aquí», gritó uno de los enmascarados, pero su voz temblaba. Fue como si el sonido se truncara, la adrenalina reducida por la nueva llegada. El jefe de policía miró fijamente a los hombres enmascarados. «Esta casa está rodeada. No tienen salida», dijo, sin miedo. «Suelten sus armas y rindan el lugar». Un momento de calma precedió a la tormenta. Los enmascarados intercambiaron miradas nerviosas, buscando respuestas, buscando un camino a seguir. Pero entonces, en un giro que nadie había anticipado, el más joven de ellos dio un paso adelante. «Esperen, no podemos dejar que esto termine así», gritó, mientras hacía un movimiento abrupto. El caos se desató de nuevo, pero en ese instante algo inesperado ocurrió. El joven dejó caer su máscara, y las miradas se asombraron ante su rostro. Era el hijo perdido de Beatriz. Un rostro que todos conocían, un niño cuya existencia había sido un secreto bien guardado. «¿Qué? ¡No puede ser!». La sorpresa cortó el aire, y el miedo a lo desconocido llenó cada rincón de la sala. La señora Morales retrocedió, con los ojos abiertos en asombro. «Tu madre, tú». La revelación hundió a cada uno de ellos en una confusión insuperable. Los lazos de sangre que pensaban conocer estaban enredados en un oscuro legado de traiciones, ocultamientos y decisiones que nadie podía anticipar. La luz del pasado iluminaba un nuevo camino,
uno donde nadie podía confiar en su propia historia. Ella me dijo que nunca me buscaran, que me olvidara de esta familia. Sollozó el joven, con la voz quebrada. Su mirada se encontró con la de Beatriz, y el dolor era evidente. Pero yo quería saber la verdad. Quería encontrar mi lugar. El silencio se hizo denso. Las emociones estaban a flor de piel, y la verdad había cambiado el rumbo de su destino. ¿Qué más escondía su madre? ¿Quién era realmente la señora Morales en medio de este tornado? Era un nuevo capítulo del caos, un giro que amenazaba con desatar el colapso en la familia. Trenzados entre sí por secretos, todos se preparaban para enfrentar el impacto de sus verdades. ¿Y si todo esto fuera un plan?, murmuró Soledad. Pero su voz se perdió entre el caos nuevamente. Las relaciones, una vez sólidas, estaban a punto de colapsar bajo el peso de un secreto que podría cambiarlo todo. Y mientras las sirenas se acercaban en la distancia, cada uno de ellos se enfrentaba a la pregunta inquietante: ¿podían sobrevivir a la verdad? ¿O estaban condenados a ser devorados por ella? Recuerda, si te gustaría ser parte de nuestra comunidad exclusiva y recibir todos los videos directamente en tu móvil, simplemente haga clic en el enlace que aparece en el primer comentario publicado. Su participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El estruendo del disparo resonó como un orgasmo de locura en la sala, mientras todos los ojos se volvían hacia el enmascarado que acababa de disparar. La confusión reinaba. Algunos se tiraron al suelo, otros se quedaron paralizados, y el joven, el hijo perdido de Beatriz, cayó de rodillas, cubriéndose la cabeza. Una sensación de inminente horror penetró en los corazones de todos. «¡Suéltalo!», gritó el oficial, apuntando su arma hacia el enmascarado. Pero él, como si fuera invulnerable, mantuvo su mirada fija en Beatriz, como si todo el caos le importara un comino. «Esto es solo el comienzo», dijo con una voz sorda. Cada palabra venía acompañada de un eco ominoso. Las sirenas sonaban cada vez más cerca. El tiempo se deslizaba entre los dedos. La tensión era palpable. Casi podía sentirse el sudor frío resbalando por la frente de Sole. «Debemos irnos», imploró, luchando por recuperar su voz en medio del tumulto. Pero entonces, un segundo disparo partió el aire. Este fue diferente, un sonido seco. La gente gritó. Los enmascarados miraron en estado de shock. En un instante, uno de ellos se desplomó, dejando caer su arma al suelo. El pánico estalló como un fuego. El caos se adueñó del lugar. «¡No! ¡Cálmense!», volvió a gritar el oficial, pero su voz era un susurro frente a la tormenta que despertaba. Entonces, en medio del alboroto, un grito desgarrador rasgó el aire. Era la señora Morales. Su rostro empalidecía rápidamente. «¡Eduardo!», clamó, y todos volvieron la mirada hacia él, el abogado ahora caído en el suelo con una herida en el brazo, el hemorragia manchando sus camisas blancas. El efecto fue inmediato. «¡No! ¡No! ¡No!». La señora Morales avanzó hacia él, el miedo reflejado en su rostro. «¿Qué has hecho? ¿Por qué?». Su voz se detuvo en seco, mientras Eduardo levantaba una mano, intentando calmar a todos. «No fue un accidente. Estaba intentando proteger la verdad», balbuceó, mientras el miedo y el dolor se mezclaban en sus palabras.
Ellos están detrás de todo esto. Su mirada se movió entre los enmascarados y la familia. Su angustia era palpable. No era solo por el dinero, era por el legado. Tu abuelo, él, tenía algo guardado. Las detonaciones y los gritos aumentaron, pero en el bullicio, Soledad comenzó a unirse a sus pensamientos. Todo lo que había pasado había llevado a este punto. Un nuevo relato comenzaba a forjarse. ¿Qué legado? ¿Qué escondía mi madre?, preguntó, buscando las respuestas de la atmósfera cargada. No hay tiempo, gritó Lara, la nueva hermana, mientras trataba de arrastrar a su madre detrás de ella. Fuera de aquí, ya. Sin embargo, Morales la miró sin ningún tipo de conciencia. Justo cuando el caos parecía asimilarlo todo, un tercer disparo sonó desde la parte trasera de la sala. ¡Atrás!, gritó el oficial, empujando a la familia hacia una esquina. La situación estalló en un completo sinsentido, y el miedo se transformó en una marea de gritos desesperados. Fue entonces cuando la gente comenzó a correr, tratando de encontrar la salida. Los hombres enmascarados luchaban entre sí. Confusos por la pelea, la señora Morales, exhausta, sintió que sus pies se nublaban bajo el peso de toda la verdad que había estado oculta. «Espera», gritó, cuando algo golpeó el suelo a su lado. Era una caja vieja de madera que nadie se había percatado antes, cubierta de polvo y telarañas. Sin poder controlarlo, se agachó y la abrió. Dentro estaban documentos viejos, fotografías y un diario que había pertenecido a su abuelo. El rostro de la señora Morales se volvió ceniciento al encontrarse con las imágenes de personas que nunca había visto. Eran rostros familiares, entrelazados con historias que nunca había escuchado. «¿Qué estás haciendo?», gritó Beatriz, mientras la situación se desmoronaba. Pero la señora Morales no podía apartar la vista. Había un secreto mayor que el de su padre, uno que definía todo. Esto podría cambiarlo todo», susurró, su mente comenzando a aceptar lo que había estado ignorando por tanto tiempo. La caja se había derrumbado en sus manos. Sus documentos se esparcieron por el suelo. Todo también se había vuelto difuso y lleno de confusión, cuando el oficial dio un paso adelante, mirando la escena. Sus ojos brillaban con un nuevo entendimiento. Si esto es cierto, si esta familia tiene algo que ocultar, podría cambiar el rumbo de todo. Las palabras del oficial resonaron en la sala. La verdad había comenzado a destellarse, y los rostros de horror se multiplicaban. La debilidad de los hombres escondidos tras las máscaras se convirtió en un aire pesado. Nadie estaba a salvo. Fue entonces cuando las luces comenzaron a parpadear, y la casa tembló. El sonido de las sirenas se acercaba cada vez más, pero había otro sonido, un rugido fuerte que provenía del exterior de la mansión. Las miradas se cruzaron, y todos sabían que lo que venía iba a ser devastador. «¡Al piso!», gritó el oficial, pero ya era demasiado tarde. Un camión de la policía chocó contra la entrada principal, rompiendo puertas y ventanas. El sonido de la colisión resonó a través de la mansión, y la realidad se desvanecía con cada segundo que pasaba. Todos sabían que esto era solo el comienzo de una tormenta en la que los secretos de la familia Morales serían arrojados al mundo. Pero también se dieron cuenta de un hecho cruel. La figura del hombre enmascarado caía.
y con ella toda la estructura de poder se tambaleaba. La verdad estaba a punto de liberarse, y lo que vendría adelante sería más fuerte e implacable de lo que jamás imaginaron. Nadie sabía cómo terminaría esto, pero sabían que nada sería igual. Mientras se caía uno al suelo, el tiempo casi parecía detenerse, y así, la sombra de lo que les esperaba se cernía sobre ellos, implacable e inminente. El caos se desató en la mansión. La figura del hombre enmascarado que había disparado ahora yacía en el suelo, y con él todas las ilusiones de la familia Morales. Gritos y llantos llenaban la sala, mientras todos intentaban entender lo que sucedía. Soledad se agachó. Su corazón palpitaba con fuerza en su pecho. «Eduardo, ¿estás bien?», gritó, corriendo junto al abogado, mientras la sangre brotaba de su brazo. «No puedo dejar que esto termine así». «Ay», exclamó Eduardo, su voz llena de desesperación. «La verdad debe salir a la luz o todos estaremos en peligro». Beatriz se volvió hacia su madre. «Mamá, ahora es el momento de hablar. Si lo que dice Eduardo es cierto, este es el único camino a seguir». La señora Morales, atrapada en un torbellino de emociones, sintió el peso de su historia apretándole el pecho. Sabía que había llegado la hora de desenterrar sus secretos más oscuros. «Cierra la boca», gritó uno de los enmascarados, girando su arma hacia Beatriz, pero el oficial de policía estaba rápido. «Alto, por la ley». Su voz resonó firme, llevando a la sala a un silencio escalofriante. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Mientras todos respiraban entrecortadamente, el sonido de las sirenas se acercaba. Cada golpe de su eco se sentía como un latido más en la sala. Gritos y murmullos se mezclaban en una cacofonía de desesperación. La familia estaba al borde del abismo, con secretos peligrosos a punto de ser expuestos. «Necesitamos abrir esa caja», gritó Soledad, señalando los documentos esparcidos por el suelo. «Si esto es lo que creemos que es». Su voz se apagó, llenando el espacio con una mezcla de esperanza y miedo. La señora Morales, con una mezcla de negación y necesidad, se acercó. «¿Por qué nos arrastraron a esto?». Yo solo, pero las palabras se desvanecieron al ver que sus propios miedos se manifestaban ante sus ojos. No podía huir de su pasado. Con un movimiento hábil, Beatriz recogió un documento y lo levantó. «Mira, este es el testamento de nuestros abuelos. Si lo leemos, podremos resolver todo». La mirada intensa de Soledad la atravesó. Ellas sabían que hacer eso era abrir una puerta a un abismo de secretos, pero ya no había vuelta atrás. Entonces, de repente, el hijo perdido de Beatriz, que había estado de rodillas, se incorporó. «No, no podemos ser la próxima víctima. Se lo debemos a nuestra familia». Su voz resonó con fervor, tocando algo profundo en el corazón de todos. Los enmascarados comenzaron a retroceder. El miedo empezaba a carcomer su coraje. Intuyeron que el futuro de los Morales podría significar su propio fin. Fue entonces cuando uno de ellos tomó una decisión. «Salgamos de aquí. No valemos la pena». Y así, uno tras otro, se retiraron, dejando atrás el caos que habían desatado. A medida que las sirenas llegaban, el oficial de policía comenzó a actuar. «Todos aquí, quédense donde están. Estos hombres no volverán». Y el aire se despejó de tensión. Aliviados, los miembros de la familia se miraron entre sí.
sintiendo el peso de lo que acababan de vivir. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Soledad, todavía temblorosa. Ahora debemos enfrentarnos a todo lo que hemos escondido», respondió la señora Morales. Había una nueva determinación en sus ojos. «No podemos permitir que los secretos nos destruyan más». Los abrazos se compartieron entre lágrimas y risas nerviosas, como si hubieran vuelto a encontrar un terreno común después de una tormenta. En el fondo, sabían que la relación que tenían no se podría reconstruir de la noche a la mañana, pero estaban dispuestos a intentarlo, a abrirse el uno al otro. A medida que el eco de sirenas se desvanecía, un futuro incierto se dibujaba ante ellos. Nadie sabía cómo lo que les esperaba podría cambiar sus vidas para siempre. Pero cada uno de ellos estaba listo, en su propio modo, para enfrentar la verdad. Si algo había aprendido esa noche, era que a veces los secretos más oscuros pueden llevar a la revelación de nuevos comienzos. Y ahí se quedó, un murmullo en el aire. Sus corazones latían, llenos de esperanza y miedo a la vez. ¿Podrían realmente enfrentar su pasado? ¿Serían capaces de reconstruir la familia con la que tanto habían luchado? Esto era solo el comienzo. Y ahora necesitamos que te unas a nuestra comunidad. Suscríbete ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta ese botón de me gusta para alimentar el algoritmo y comparte tus reacciones en la sección de comentarios. Necesitamos inundar este espacio con tus teorías y pensamientos sobre el final. Y no olvides compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento para demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir y únete a nuestra comunidad súper exclusiva haciendo clic en el enlace en el primer comentario. Te esperamos en la próxima aventura.